Mi esposo y mi cuñada fueron arrestados tras forzar a mi hijo a dormir con su acosador. Pero lo que encontré en su teléfono esa noche desenterró un horror que nadie imaginaba. Soy una mujer de 37 años y he estado casada durante 9 años. Mi esposo, Harry, tiene 40 años. También tengo un hijo de 7 años, Nate. La hermana de Harry, Kim, también tiene un hijo de casi la misma edad que Nate. Su hijo, Dean, solía ser cercano a mi hijo Nate y solíamos organizar citas de juego casi todos los días hasta hace poco. Durante los últimos meses, Nate me ha estado diciendo que Dean lo está acosando en la escuela. Ambos van a la misma escuela y solían estar en la misma clase. Sin embargo, después de que mi hijo se quejara de ser acosado y recibir burlas de Dean, hablé con la directora y lo cambié de clase. Ambos están en segundo grado. Intenté todo para arreglar la situación antes de tomar ese paso. Hablé con Kim sobre el acoso, pero ella lo tomó a broma y dijo que los niños solo estaban siendo niños y que lo superarían. Mi hijo también es un niño fuerte, así que si realmente se quejaba de ser constantemente acosado por Dean, entonces creía que había algo mal. No era solo que jugaban fuerte. Cuando hablar con Kim no funcionó. Hablé con su maestra y lo separé. Desde entonces, Kim y yo no hemos estado en buenos términos, y la evito en las reuniones familiares porque no quiero hablar con ella. Su hijo es muy indisciplinado y grosero, y no tiene idea de cómo comportarse en público. Apenas tiene 7 años, así que algo malo debe haber con él. Pueden imaginarlo. No creo que sea una buena influencia para mi hijo. Así que les he prohibido que pasen tiempo juntos y le he dicho a Nate que se mantenga alejado de su primo. Él está de acuerdo porque estaba siendo acosado y ya no se llevaba bien con su primo. Kim era ajena a todo esto, o simplemente no quería reconocer que había algo mal con la forma en que su hijo había estado comportándose. Últimamente, esto también podría tener algo que ver con la reciente ruptura de Kim. No estoy segura. Su novio la dejó después de 3 años, hace solo 6 meses, pero ninguno de nosotros sabe por qué sucedió eso. Ha estado rara desde entonces. Parece que está muy distante de todos ahora, y solo le importa a ella misma, ni siquiera su hijo. Kim nunca se casó con el padre de Dean, y habían roto dentro de 1 año después del nacimiento de Dean. Sin embargo, continuaron siendo padres compartiendo la custodia de su hijo. Él vive cerca, así que Dean puede seguir yendo a la misma escuela, y Kim y él pueden cuidar fácilmente de Dean. Hasta donde sé, no están exactamente en buenos términos, pero tampoco están en malos términos. Él no es muy cercano a la familia, así que no vemos al tipo, a menos que se celebre el cumpleaños de Dean o Hanukkah en la casa de Kim, que es una festividad que ella organiza cada año. Esa es la única vez que vemos al tipo, y parece ser una buena persona que ama a su hijo. En el último cumpleaños de Dean, que fue hace 3 meses, un par de días antes de que Nate y Dean fueran separados en la escuela, parecía muy molesto con Kim por algo, pero no sabíamos qué era. Adiviné que debía ser por Dean, ya que él también había estado actuando mal en la fiesta. Pero Kim actuaba como si no hubiera nada malo con la forma en que se había estado comportando. Ni siquiera quería ir a esa fiesta, y Nate tampoco, por el comportamiento de Dean. Pero mi esposo insistió, así que terminamos yendo. No quería pelear por eso, y pensé que simplemente hacer una aparición habría sido suficiente. Eso hicimos. Y regresamos a casa. Así, todos estaban contentos. Unas semanas después de eso, Nate cambió de clase, y después de eso, Kim y yo no nos encontramos ni hablamos una con la otra a solas. Hace unos días, envié invitaciones a muchas mamás del grupo de Nate porque Nate iba a celebrar su cumpleaños en un par de días. No invité a Kim ni a su hijo porque Nate no quería que estuviera allí, y yo tampoco. Pero cuando Kim se enteró de que no la había invitado, pero sí había invitado a muchos otros niños, se enfureció, y me llamó para exigir una explicación y asegurarse de que su hijo fuera invitado. Le dije la verdadera razón por la que su hijo no estaba invitado, y no me anduve con rodeos. Pensé que había estado dejando que su hijo se comportara de una manera realmente terrible. Podía entender que acababa de pasar por una mala ruptura,
Pero eso realmente no era excusa para permitir que su hijo fuera tan indisciplinado. Aunque ella creyera que estaba bien, podría dejar que ese comportamiento se quedara confinado en su propia vida y hogar. Pero no iba a obligar a mí a ser parte de eso. Dean había acosado lo suficiente a Nate como para hacer que él no quisiera estar cerca de él en absoluto. Para mí, el bienestar de mi hijo era más importante que mantener relaciones. Estaba muy enojada y dijo muchas cosas horribles sobre mí y mi hijo, y luego colgó. No le di mucha importancia porque sabía que una explosión como esta iba a suceder en algún momento, y no me importaba mucho si ella no me hablaba por esto. Realmente no éramos cercanas de todos modos. Después de que ella se negara a criar mejor a su hijo, la había cortado completamente en mi cabeza. Por amor a mi esposo, todavía había intentado tener una relación cordial con ella y había asistido al cumpleaños de su hijo, pero habían pasado 3 meses desde eso, y el comportamiento de su hijo solo empeoraba. Así que ahora no veía ninguna razón para que nos forzáramos a nosotros mismos o a nuestros hijos a ser amigos cuando claramente no se llevaban bien entre ellos. Mi esposo no estaba contento con esto cuando se enteró, pero tampoco dijo nada al respecto. El cumpleaños de Nate estaba a 4 días, y después de esa llamada telefónica, Kim no intentó hablar conmigo sobre la invitación al cumpleaños. Entonces, hace 2 días, tuve que asistir a una boda, pero estaba fuera de la ciudad. Así que tuve que quedarme a pasar la noche después de la boda. Mi esposo me dijo que no podía asistir porque estaba ocupado con el trabajo, y Nate no quería ir porque tendría que faltar un día de clases, lo que no quería hacer. Así que solo asistí yo. El viaje al lugar duraba horas, y la boda y la fiesta posterior terminaron alrededor de las 11 de la noche. Llamé a mi esposo una vez que llegué al hotel para verificar cómo estaban él y Nate. Pero para mi sorpresa, mi esposo me dijo que Nate no estaba allí. No entendí de qué estaba hablando porque era muy tarde en la noche. Así que obviamente esperaba que mi hijo estuviera en casa. Le pregunté dónde estaba y me dijo que Nate estaba con Kim, lo que me sorprendió porque dejé muy claro que no quería que ella o su hijo estuvieran cerca de Nate en absoluto. No por problemas personales, sino principalmente porque Nate no quería estar cerca de ellos. Una vez que superé el shock, me enojé, y le pedí a mi esposo que lo trajera de vuelta a casa en ese mismo instante. Pero él me dijo que estaba reaccionando exageradamente, y que eran solo niños. Así que podrían arreglárselas si tenían una pijamada juntos. Al parecer, Kim había venido a recoger a mi hijo de nuestra casa para llevarlo a la suya. Y mi esposo la dejó porque pensó que estaba totalmente bien solo porque Kim era familia. Él creía que Nate tenía que endurecerse y aprender a ser amigo de su primo en lugar de huir como un bebé. Colgué el teléfono a mi esposo porque estaba hablando locuras, y decidí llamar a mis padres para que fueran a la casa de Kim y trajeran a Nate de regreso a su propia casa, donde se quedaría hasta que yo regresara al día siguiente. También llamé a la policía, quienes involucraron a los servicios de protección infantil, y ellos fueron con mis padres a traer a Nate de vuelta a casa. No sé exactamente qué pasó allí, pero lo que descubrí más tarde de mis padres fue que Nate estaba muy molesto y definitivamente había estado llorando mucho. Incluso se negó a cenar en casa de Kim por algunas cosas que Dean había dicho sobre mí, que sin duda había escuchado de su madre. Así que Kim había enviado a mi hijo a dormir sin cenar. Estaba contento de salir de allí y volver a casa con mis padres. No descansé hasta estar segura de que él estaba con mis padres. Incluso entonces, temblaba como una hoja por lo abrumadora que había sido esta experiencia para mí. Comencé a conducir de regreso a casa tan pronto como mi hijo estuvo a salvo con mis padres, y le dije a la policía que quería presentar cargos contra Kim y mi esposo. Tenía que estar presente en persona para eso. Así que salí del hotel alrededor de las 11:30 de la noche y fui directamente a casa de mis padres. Una vez que vi a mi hijo en persona y me aseguré de que estuviera bien, supe que había tomado la decisión correcta. Mis padres me contaron que Nate estaba muy angustiado y que claramente no quería estar en la casa de Kim. Los servicios de protección infantil habían intervenido, y tanto Kim como mi esposo fueron detenidos brevemente por sus acciones.
Les permitieron irse después, pero tendrían que quedarse en el estado hasta que se retiraran los cargos en su contra o fueran absueltos. Creo que se les dejó ir bastante fácilmente, dada la gravedad de lo que habían hecho, porque básicamente Kim se llevó a mi hijo de su casa sin mi aprobación, y eso no estaba bien en absoluto. Tal vez no estuviera físicamente herido, pero estaba emocionalmente muy angustiado. Ni siquiera quería ir a la escuela hoy, porque pensaba que tendría que encontrarse con Dean, y ese niño terminaría acosándolo de nuevo. Había habido un patrón de juegos violentos, pero esto era diferente y necesitaba terminar. Si un niño de 7 años tiene miedo de otro niño, hasta el punto de estar aterrorizado de verlo, entonces ciertamente hay algo muy extraño en eso. No dejé que mi hijo fuera a la escuela, y he decidido divorciarme y obtener la custodia completa de Nate. Porque no creo que mi esposo sea capaz de manejar a un niño si está dispuesto a poner a la familia por encima de la salud mental y emocional de su propio hijo. Ni siquiera se disculpó conmigo, pero, tan pronto como recuperó su teléfono, me envió un mensaje de texto para decirme que lo que había hecho era realmente repugnante y que no quería verme porque no era apta para ser madre. Dijo que criaría a una niña sensible en lugar de un hijo, y no estaba de acuerdo con eso. Así que ahora podía volver con él y criar a Nate en sus términos. O tendría que pelear por la custodia. Ni siquiera respondí a ese mensaje. Hace un par de horas, recibí otro mensaje suyo diciendo que Kim estaba en el hospital por mi culpa. Aparentemente, dijo que debido a mi reacción exagerada el otro día, el ex de Kim decidió solicitar la custodia completa de Dean. Incluso vino a llevarlo porque creía que ella no era capaz de criarlo más. Ella ni siquiera pudo detenerlo porque había venido con los servicios de protección infantil. Y como ya enfrentaba cargos por lo que había hecho con Nate, las cosas no pintaban bien para ella. Así que Dean fue retirado de su custodia. Ella intentó lidiar con la situación teniendo un ataque de ira. Una vez que se fueron, terminó rompiendo muchas cosas en su casa. Una de esas cosas había sido su mesa de café de cristal, y cuando la rompió, se hizo daño con los fragmentos de cristal esparcidos por el suelo. Ahora mi esposo me está culpando de todo esto porque mis acciones desencadenaron este comportamiento. Aunque sabía que estaba pasando por una ruptura, todavía llamé a la policía por algo insignificante, a pesar de saber que Kim estaba inestable en este momento. Incluso me llamó destructora de hogares, porque no solo arruiné mi propio matrimonio, también me está culpando de romper la familia de Kim, lo que no tiene sentido porque ella y su ex ni siquiera estaban casados o algo así. No entiendo qué pensar en este momento. Me equivoqué al reportar a mi esposo y a su hermana a los servicios de protección infantil después de que él permitió que ella llevara a nuestro hijo a su casa para que se relacionara con su hijo. ¿Qué acosa y asusta a mi hijo? Actualización 1. Hola a todos. Muchas gracias por la abrumadora respuesta que recibí aquí. Fue agradable tener personas de mi lado, porque todos los demás, aparte de mis padres, ciertamente no están de mi lado en este momento. Todos están molestos porque Kim se lastimó e incluso terminó en un centro de rehabilitación porque tuvo un colapso mental completo. No entiendo por qué su familia, e incluso algunos de nuestros amigos, me están culpando por todo esto. Porque el episodio violento que tuvo demuestra que ella no está en condiciones de criar a un niño. Al menos no en este momento. Esto también podría haber sucedido mientras su hijo estaba dentro de la casa con ella, y entonces él también habría estado en peligro. Así que probablemente hice un favor a todos. Pero, en su mayoría, la gente me ha acusado de reaccionar exageradamente y ser demasiado sensible. Quiero decir, ¿cómo fui demasiado sensible? La mujer literalmente se llevó a mi hijo de casa, y mi esposo la dejó. E incluso intentó actuar como si estuviera bien, aunque sabía cuánto a Nate no le gustaba estar en compañía de su primo. Solo llamé a la policía porque mi esposo se negó a cuidar a su hijo. Y obviamente, alguien tenía que cuidar a los niños que aún no tienen ni 10 años. También está el hecho de que Kim no consideró necesario disciplinar a su propio hijo en ningún momento. Pero como Nate estaba bajo estrés y estaba muy molesto, pensó que sería apropiado enviarlo a la cama sin cenar solo porque estaba triste y quería irse a casa.
Nadie parece pensar que hay algo malo en lo que hizo, solo porque tuvo un colapso mental y terminó en la sala de psiquiatría. Me parece realmente injusto que todos mis se estén culpando por lo que ella hizo, aunque yo no tuve nada que ver en eso. Si ella estaba bajo tanto estrés, entonces realmente debería haber buscado ayuda profesional antes, pero no lo hizo. Y no entiendo cómo eso es culpa mía. No tenía la intención de crear una reacción en cadena de cosas malas que le sucedieran a Kim. Solo estaba tratando de proteger a mi hijo. No entiendo por qué eso es tan difícil de aceptar para ciertas personas. Ya estaba sintiéndome realmente molesta por el divorcio que va a tener lugar, y esto ciertamente no está ayudando a mi situación. Siento que tenía que desahogarme y dejar salir todos estos sentimientos en algún lugar, y de alguna manera, así que estoy tratando a Reddit como mi diario en este momento. Necesito mucha fuerza mental para superar esto, porque lo que le pasó a Kim fue malo. Y sí siento lástima por ella, pero no creo que atacarme sea la decisión correcta. Como la mayoría de mis amigos y los parientes de mi esposo parecen pensar. Mi único consuelo es que al menos Nate está feliz e incluso ha vuelto a ir a la escuela ahora. Está más feliz ahora que el padre de Dean se ha llevado a Dean para que puedan comenzar de nuevo. Se mudaron a unas pocas cuadras de distancia, y Dean va a otra escuela ahora. Al menos es lo que escuché de un par de madres que mantienen contacto con el personal. No es ético chismear sobre los padres, pero esta es la primera vez que los chismes me han ayudado, así que estoy agradecida. Nate está de vuelta en la escuela, y en cuanto al divorcio y la custodia, ya he solicitado el divorcio y la custodia completa. Aún no se ha notificado a mi esposo, pero estoy segura de que cuando lo hagan, no lo dejará pasar sin pelear. Ya le he dicho a mi abogado que eche un vistazo a nuestras finanzas, porque 9 años es mucho tiempo. Y no quiero que me engañe, lo que podría intentar hacer ahora que él y su familia de repente me odian. No puedo decir que esto me sorprenda. Siempre supe que era fiel y protector de su familia, pero realmente nunca imaginé que elegiría a ellos, incluso por encima de nosotros. No entiendo cómo puede tratarme así después de casi una década juntos, y me estoy reprochando por no dejarlo ir en el momento en que mostró los primeros signos de querer que Nate y Dean siguieran siendo amigos, incluso después de que nuestro hijo estaba siendo acosado. Nunca debía haber asistido a esa fiesta de cumpleaños con mi hijo, y no debería haber abandonado esa pelea tan fácilmente. Entonces, tal vez podríamos haber terminado nuestro matrimonio al menos con menos drama. Pero, desafortunadamente, pensé en darle una segunda oportunidad, y bueno, miren dónde me ha llevado eso. Actualización 2. Hola chicos. Hoy mi esposo respondió a la petición de divorcio, y no la está impugnando, lo cual es un alivio porque no creo que hubiera podido manejar el estrés de eso mentalmente. Pero aún no está listo para renunciar a la custodia de Nate, así que eso va a ser un problema. Mi abogado y yo vimos venir esto y nos preparamos para ello. Así que esperamos que todo salga bien para nosotros, y creo que lo hará, porque después de lo que hizo mi esposo, no creo que ningún juez quiera que Nate permanezca bajo su custodia. Tampoco ha visitado a Nate ni a mí desde que me fui, y he estado viviendo con mis padres por un tiempo ahora. Ni siquiera me ha contactado para preguntar cómo está Nate, lo cual es sorprendente ya que quiere la custodia de su hijo, pero no puede molestarse en preguntar cómo está el mismo niño. Es gracioso, pero como funciona a mi favor, estoy bien con eso. Nate ha estado preguntando por su padre, y será difícil darle la noticia, pero tendré que hacerlo en algún momento. No he sido lo suficientemente fuerte como para hacerlo hasta ahora, pero ahora que estoy llevando a cabo un divorcio, se siente mucho más real. Y sé que tendré que hacerle saber al pobre chico que su papá probablemente no estará presente como solía estarlo. Sé que mi hijo va a estar bien conmigo, pero aún así se siente horrible porque todavía es muy joven y pequeño. Me rompe el corazón, y espero que el amor de sus abuelos y yo, por supuesto, puedan ayudarlo a sentirse mejor. Pero nada nunca llena el vacío de una figura paterna. Lo sé. Y estoy realmente molesta de tener que hacer pasar a mi hijo por eso. Mis padres han sido solidarios y han estado cuidando de Nate. Y supongo que ayuda porque ambos están jubilados ahora. Y no tienen mucho que hacer en casa. Esto los mantiene a todos ocupados.
y puedo concentrarme en el proceso de mediación y en mi trabajo sin preocuparme constantemente por si se están cumpliendo o no las necesidades emocionales de Nate. Quiero decir, juego con él y le hablo todas las noches durante aproximadamente 1 hora antes de acostarlo, pero constantemente siento culpa, como si eso no fuera suficiente para él. Aunque ha sido realmente valiente y no se ha quejado ni una sola vez, solo me preocupa si estoy siendo una buena madre o no. Y realmente espero serlo, porque de lo contrario, no sé quién soy. Actualización 3. Hola. Esta es la noche antes de la primera sesión de mediación para el caso de custodia. Son alrededor de las 3 de la mañana en este momento, y estoy temblando, aunque es una noche de verano y relativamente cálida, debido a lo que mi psicótico, loco e inmoral futuro exesposo acaba de hacer. Todo comenzó cuando Nate y yo estábamos a punto de irnos a la cama, alrededor de las 9:30 de la noche. Pero alguien llamó al timbre, y mi papá pronto estaba en nuestra habitación diciéndome que bajara porque mi esposo estaba en la puerta. Él no entendía qué estaba pasando, y yo tampoco. Le dije que no quería ir a hablar con él, así que necesitaba irse. Mi papá dijo que parecía totalmente fuera de lugar, y sospechaba que estaba borracho o drogado, y preguntó si quería llamar a la policía. Antes de que pudiera responder a eso, escuché a mi esposo gritando mi nombre, y luego comenzó a gritar insultos dirigidos hacia mí. Me asusté un poco, y Nate también, así que le dije a mi papá que llamara inmediatamente a la policía. Apenas habíamos marcado él cuando escuchamos el sonido de cristales rotos desde abajo, seguido por las carcajadas de mi esposo y luego el sonido de un auto arrancando, lo que significaba que se había ido. Mi madre ya se había quedado dormida antes de que mi esposo apareciera. Pero, tan pronto como escuchó el sonido de los cristales rompiéndose, subió corriendo para ver cómo estaba yo. Afortunadamente todos estamos ilesos, pero estábamos todos realmente traumatizados. No nos atrevimos a movernos o hacer algo hasta que estuviéramos seguros de que él ya no estaba merodeando por allí. Habíamos escuchado el auto alejarse, pero aún no podíamos creer que esto estuviera sucediendo, y teníamos miedo incluso de respirar demasiado fuerte. Cuando bajamos a ver el daño, nos dimos cuenta de que el psicópata había arrojado una de las macetas que mi mamá mantiene afuera para decoración dentro de la casa a través de la ventana de cristal de la sala, y había cristales por todo el piso. Después de eso, no perdimos tiempo en llamar a la policía y presentar cargos contra él por daños a la propiedad y también por acoso. Resulta que había estado bebiendo y celebrando que finalmente había logrado deshacerse de mí con su familia en la casa en la que habíamos vivido durante tanto tiempo. Fue idea brillante de su familia ir a mi casa la noche antes de la primera reunión de mediación para molestarme un poco. Por supuesto, no esperaban esto. Y cuando nos enfrentamos en la estación de policía, su madre prácticamente me suplicaba que dejara pasar este incidente y que solo era una broma. Me costó mucho controlarme, pero logré ignorarla por completo y regresé a casa. Han pasado un par de horas desde entonces, pero aún no he podido procesar nada de esto. Se siente extraño que el hombre que había sido el amor de mi vida durante tantos años sea capaz de hacer algo tan desagradable y trastornado como esto. Afortunadamente, Nate ya se había quedado dormido. Pero incluso él estaba muy traumatizado y seguía preguntando si esa era la voz de su padre que había escuchado. No sabía cómo responder a eso, así que simplemente no dije nada, y creo que es mejor así. Él no necesita saber nada de esto en este momento, y puede seguir siendo un niño. Todavía estoy en shock. Pero le he contado a mi abogado lo que sucedió. Y como no creo que mi esposo se presente a nuestra reunión con el mediador mañana, presentaré una orden de restricción en su contra lo primero en la mañana. Actualización 4. Hola a todos. Tengo excelentes noticias para todos los que han estado siguiéndome, comentando en mis publicaciones y actualizaciones, e incluso han contactado conmigo. Mi esposo y yo estamos divorciados ahora. Tomó un tiempo, pero el tribunal aceleró nuestro proceso de divorcio, ya que era un poco urgente para mí. También tengo la custodia completa de mi hijo ahora, y no creo que tenga que volver a verlo a él ni a su familia nunca más, lo cual es algo por lo que estoy muy agradecida. Hasta donde sé, Kim todavía está en rehabilitación por sus problemas mentales o lo que sea.
Y mi esposo probablemente enfrentará tiempo por todo lo que ha hecho. Estoy yendo a terapia con mi hijo para deshacer todo el daño que él y su familia nos han hecho a nuestra salud mental. También vamos a hacer un viaje madre-hijo pronto para animar un poco al pequeño. Y no podría estar más feliz por cómo resultaron las cosas. Fue difícil por un tiempo. Pero este es un nuevo capítulo de mi vida ahora, y estoy emocionada por lo que el futuro me depara. Muchas gracias por todo el amor.